está bien. Muy buenos días. Buenos días. Pues es un honor estar juntos. Y yo quiero hoy hablar de un tema que nos es muy común y además, no nomás común, nos está afectando a todos. Queremos considerar un tema que yo realmente, pues sí, estamos a veces tan metidos en nuestro mundo y gracias a Dios todos tenemos la protección de Dios y pasamos algunas circunstancias adversas, pero a veces llegamos a lugares donde Dios nos permite ver realmente la gracia y misericordia de Dios. Llegué a un grupo que tenemos en Altamira, en Tamaulipas, y estuve también con unas personas de otro grupo también fraterno en Tampico, y también fueron algunos de otros estados circunvecinos como Veracruz, Coahuila, Monterrey, Nuevo León y Chihuahua. Entonces la gente que llegó a este congreso, donde me tocó estar en un congreso de varones, pues mucha gente había sufrido circunstancias adversas. Uno de ellos que lo vi llorar mucho en la primera conferencia que me tocó en la noche el viernes, pues era un hombre formal, un hombre preparado, grande, y entonces yo veía que lloraba y lloraba cuando habíamos hablado de esa parte del hombre de tomar su lugar, tomar su autoridad y cómo la había perdido. Y después, posteriormente, fuimos a los tacos, porque ya saben bien que la vitamina T es la que nos hace a los mexicanos, ¿no? Y cuando llego a los tacos no teníamos lugar y nos compartieron su mesa, pero las mesas estaban pegadas al piso y eso me hizo sentarme con este hombre. Y ya se presentó, me dice: mira, yo soy de Veracruz, vengo acá, yo tengo apenas un año de ser cristiano y realmente esta fue la única esperanza que tuve, porque hace año y medio secuestraron a mi esposa y la mataron. Y entonces a mí me impactó, porque yo veía que estaba llorando y pues yo le dije: ¿sabes qué? Nomás lo abracé y empezó a llorar. Y dije: Señor, hubiera llorado después de que me hubiera acabado mis tacos, ¿no? O sea, pero a veces no sabemos cómo la gente está tan necesitada de ese apoyo. Posteriormente, ya el siguiente día dimos conferencias y se acerca otra persona y dice: ¿sabe qué? Me secuestraron un hijo y lo mataron. Otro llega y dice: ¿sabes qué? Mi hermano lo secuestraron y no sabemos nada de él. En la tarde otro me dice: ¿sabes qué? Yo tengo negocios y estoy pensando irme de aquí porque ya no sé qué va a pasar. Yo le dije: ¿y Dios te está diciendo que te vayas? ¿Qué te ha dicho Dios? Dice: pues no sé, estoy confundido después de lo que has hablado. Después vinieron unas personas que son custodios de una cárcel y me dice: se espantan de lo que pasó en Nuevo León, aquí pasó lo mismo, pero nosotros somos parte del equipo de seguridad de esta cárcel y ahí entran tanto el cartel como los zetas y ahí matan a la gente. ¿Qué tenemos que hacer? Me dice: ¿usted es abogado? Le dije: brother, si denuncias, ¿qué pasa? Dice: me van a matar. Ya le pasó a algunos compañeros. Le dije: pues hay que denunciarlo con Dios para saber qué. Y de ahí empezaron a tener cosas y después me vi acá con una persona que es de Tampico, es un funcionario muy alto de nivel, el cuate yo no lo conozco a él, conozco a una persona que trabaja con él. Y digo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esos camarones que me prometiste, no? Ay, porque él los cocina muy ricos, ¿no? Y entonces me dice: ¿sabes que ya no estoy yendo a Tampico? Dije: yo estuve en Tampico. Dice: mataron al hijo de mi jefe y lo entregaron en cachitos. Y después de eso me di cuenta que hay algo que sufrimos cada uno de nosotros y es la palabra temor. El diablo está metiendo temor y nosotros estamos dejando que entre a nuestro corazón. Esta palabra temor me empezó a mí a dar vueltas el primer viernes después de oír a este hombre que habían matado a su esposa. Y Dios cambió todo el guión de lo que yo llevaba, porque me llevó al principio. Pero primeramente yo le decía a Dios: dame una palabra, y esta fue la palabra que Dios me dio: no temas, yo estoy contigo. Nuestra confianza es que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si hoy que Dios nos ha dado, Dios nos está diciendo: confía, yo soy ¿qué? Tu Dios. Y cuando Dios nos da palabra de este aspecto, ¿cómo se la transmites a esa gente que está viviendo en la lucha? ¿Cómo le puedes decir lo que va a pasar? Y entonces empecé con esto: ¿cómo entró el temor en el hombre? ¿Qué puertas hemos abierto cada uno de nosotros para que entre el temor? Probablemente entró hasta por tu familia. Se han heredado temores, ¿sí? Has heredado temor de la gente que has oído y a veces te ha enseñado en temer. Y a veces estamos encerrados. En la primera reunión vino un abogado, muchacho que está en una eminencia y lo demás, y dice: ¿sabes qué? Yo me llené de tanto humanismo, de tantas cosas, que negué a Dios.
Dice, pero hoy tengo un quebranto, me acaba de dejar mi esposa y quiero demandarle. Y lo demás dice, vas a tener su cuerpo, mas no su corazón. Le dije, ¿por qué no hoy reconoces, Señor, he pecado? He sido sabio en mi propia opinión. ¿Qué abriste? Y empezamos a platicar y nos identificamos. Y aquí empieza en Génesis 3:6. ¿Cómo entra el temor al ser humano? Entra con un bagaje de dolor, de pecado, ¿sí? Que quebranta la relación con Dios. Y dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y ¿qué hizo? Comió. Ella comió, pero aquí también dio a su marido que estaba con ella y él ¿qué? Comió. Y este fue el texto que Dios me dio en esa noche cuando me dice, no temas. Le dije, Señor, pero aquí todos están llenos de temor. Y yo decía, pues yo veía el pueblo y el pueblo empieza a ser un pueblo fantasma, porque la gente se está yendo, los negocios se están yendo. Y yo decía, ¿cómo vencer el temor? ¿Cómo entró el temor? Y ahí Dios me dio una conferencia para los hombres, se llama pasiva resignación. La mujer fue engañada, pero el hombre no hizo nada, no movió un dedo. Y esa pasiva resignación nos ha hecho conformarnos a nuestra situación y nomás buscar nuestra situación cómoda y no hacer más. Y me empezó a incomodar Dios con eso. Entonces seguí leyendo Génesis. ¿Y dónde nos escondemos? Porque sigue Génesis hablando, Génesis 3:8. Y dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y me di cuenta que muchos nos estamos escondiendo. Estamos escondiendo. Uno me dice, ¿sabes qué? Yo quiero irme para el otro lado y yo ya no quiero saber más de esto. Le dije, siempre vas a ser un fugitivo. Lo que no gobiernes en esta vida te gobernará. Y al final él vino llorando y dice, ¿sabes qué? No me voy a ir. Dios me ha dicho que me quede. Y ¿sabes qué? Pasaba yo leyendo y sigue Génesis, ¿dónde estás? La siguiente pregunta que empecé a leer y dije, Señor, ¿dónde estoy yo? Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu posición en relación? ¿A qué le tienes miedo tú? ¿Cuáles son los temores que te trajeron tus padres? ¿Cuáles son los temores que agarraste en la escuela? ¿Cuáles son los temores que agarraste en tu profesión? ¿Cuáles son los temores que la sociedad siempre nos está vendiendo? ¿Sabes por qué? Porque la ley es del miedo allá afuera, pero la ley de Dios es el amor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Por lo cual tenemos que ser perfeccionados en el amor de Dios. Y cuando dije, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto. Y por primera vez se menciona la palabra miedo. Tuve miedo. Tuve miedo, un sentimiento, una emoción que no había sido creada para el hombre en la primera etapa. La segunda Dios la permite para estar atento. Pero esa parte del miedo era para estar también cuidándose de todo lo demás. Antes no tenía que cuidarse de nada porque estaba completamente en una paz completa con Dios. Pero dice, te oí en el huerto y tuve miedo. ¿Porque estaba qué? Desnudo. Muchos estamos desnudos porque no nos hemos cubierto con esa nueva vestidura que es Jesucristo. Y cuando vemos aquí dice, y me escondí. Y muchos nos estamos escondiendo de nuestros medios, aún los estamos estilizando. Y así hemos trabajado. Y es una ley del miedo. Y la ley de Dios es la ley del amor. Pero ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Le dice en la Reina Valera que estabas desnudo. Muchos de nosotros aprendimos a tener miedo. El miedo lo camuflajeábamos cuando estaba en la proco. Dice, aquí puedes llorar, ¿sí? Aquí puedes reír, te puedes burlar, pero no puedes llorar. Y muchos tenemos miedo a llorar. Y cuando vimos todo esto, dice, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé? No comieses. ¿Qué has comido que te hizo daño? ¿Qué has comido que has creído en eso? Por eso muchos de nosotros trabajamos con esta parte y a veces traemos miedos a la muerte, miedos a quedarnos sin dinero, miedos a quedar, sí, pues enfermos y mutilados, otros miedos a que se te vaya tu hijo, otros miedos a que se vaya tu esposo, miedo a tantas cosas que hoy tenemos, que a veces cuando salimos, bien, muchas veces ese miedo abre puertas. Dice, el mal que me temía, ese me ocurrió. ¿Quién lo dijo? Job. ¿Y cuántos de nosotros hemos abierto puertas a esa parte del miedo? Y hoy yo les invito, quita de tu vida el miedo. No puedes quitar el miedo de tu vida si no le das la oportunidad a Dios. Tú no puedes. Tú puedes hacer un mecanismo de defensa para esto, pero solo Dios.
puede ayudarte a quitar el miedo. Deja de tener miedo. ¿A qué le tienes miedo? Yo le pido hoy al Espíritu Santo que te pueda identificar a qué le tienes miedo. Porque muchas veces lo podemos confundir como un mecanismo que está motivando tu manera de ser y de hacer. Pero aquí a veces nos lleva el miedo a desgastarnos. Yo vi una gente desanimada. Quita de tu vida el desánimo. Había gente que ya venía tronada. Uno de ellos me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quería hacer nada. Y sobre todo era un hombre que andaba con el líder de este grupo y venían de compartir en otra ciudad y ahí venían cantando, venían de alabar a Dios, venían gozosos, chocaron y murió su esposa. Él quedó con múltiples fracturas, él venía con sus muletas y yo hablé ahí, Dios me puso a hablar de perdonar a Dios, y no porque Dios lo tengamos que perdonar, Él es bueno, pase lo que pase. Pero él estaba sentido con Dios y él se puso a llorar y a llorar. Dice, mira, hoy ya no tengo a mi esposa, me quedé con mis hijos bien chicos y hoy estoy lesionado. No me está sellando el hueso. Y empezamos y me dice, ¿sabes qué? He caído en un desánimo. Y ese desánimo, en este hombre vi que él estaba luchando y otros hombres con incredulidad. Y esa incredulidad le da mucha entrada al miedo, a todas aquellas cosas que nos infunden temor. Y vi algo, ¿qué es lo que motivaba a la gente? Entonces en ese momento me di cuenta que mucho, ¿qué te motiva a estar aquí? Le pregunté a uno, me dice, pues es que aquí tengo mi dinero, aquí estoy ganando, aquí tengo mis empresas o mi negocio. Otros dicen, pues el ser amado, ¿no? Otros dicen la dama y la fama, ¿no? Y a otros la fama, ¿no? La lana, la dama y la fama, ¿no? Otros dicen, no, pues yo soy más sencillo, en un fin de semana largo, con estar en Acapulquito, ya con eso me motiva, ¿no? Otros dicen, no, tener un buen equipo de trabajo. Y otros, pues, más sencillos que somos, pues con una buena comidita, ya nos motivamos, ¿no? Así ya se nos olvidan las penas, ¿no? Y hay veces llegamos a la conclusión que ni dinero tengo, ni me ama, estoy fracasado, tengo mucha chamba, ni puedo salir de vacaciones, no tengo un buen equipo y no me gustan las verduras, ¿no? Y cuando estaba yo haciendo me tocaba dar una clase en la división de posgrado, allá en la UNAM, y tenía que hablar sobre la motivación. Y yo vi mucha gente desmotivada ya. Y busqué un video que fue un caso real, solo que lo exageraron, sobre cómo motivan allá en Turquía un entrenador de fútbol. Y quiero que vean a sus pantallas. Oğlum ben size ne dedim ulan? Biz buraya maç yapmak için gelmedik ulan. Niye buradayız? Niye buradayız? Niye koşmuyorsun o zaman? Sen niye koşmuyorsun? Bu ne? Top. Ne? Top. Top. Buraya bak. Sen koşun demedim ulan. Bu kaç? Bu kaç bu? 4. Gel buraya bak. Bu kaç? 4. Şu 4. Kaç lan bu? 4. Niye orada koşmuyorsunuz lan? Buraya bakın. Kız mısınız lan siz? Siz kız mısınız lan? Hocam. Sen hocanın, senin hocandan başlayacağım. Ulan bana koşacak futbolcu lazım. Oturmak yok, anlıyor musun? Oturmak yok. Hocam Kanım canım. pas vermiyor, pas vermiyor. Kim vermiyor? Pas vermiyor Arda. Sen niye pas vermiyorsun? Sen niye almıyorsun? Sen kime ne yapıyorsun? Sen? Ne vuracağımı şaşırdım ulan. Cómo a veces la intimidación ha sido la motivación, ¿no? ¿Cuántas veces así nos motivaron nuestros papás? Va a venir el coco, el policía te va a llevar, si no te portas bien, si no se porta bien, ahí está la pala, para una edad. Me dice mi papá, nomás tienes 3 etapas, instruye al niño en el camino. La segunda etapa, dice, esa va hasta como a los 10 años, un poquito antes. Después de los 10 años, hasta que salgan de casa, es mi posición, no nomás es instruir, sino es estorbar a que pequen. Y ya cuando salen de mi jurisdicción, dice, lo único que me toca es orar y llorar, ¿no? ¿Cuántos hijos quieren pegarles cuando ya no lo hicieron a tiempo? Quieren instruirlos cuando ya no fue. Y a veces estamos tratando de matar a la gente. Ahora, vamos al punto 2. ¿Cómo nos motiva Dios? ¿Cómo motivar a Dios? Y Dios tiene una estrategia bien interesante, y aquí tiene que ver mucho aún con algunos aspectos de engaño espiritual que nos han dado. ¿Por qué? Porque cuando llega Dios, y quiero que vayamos a Isaías 41:10, al versículo 13. Y aquí en Isaías